Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Pregunta, ¿recibieron el mail que les pasé reciente? No, pero Sí, me fijo. Dale, gracias. buenas Bueno, tardes. buenas tardes. Mateo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, dentro del archivo que les pasé por mail es un comprimido en WinRAR que deben de descomprimir, por supuesto. Tiene varios recursos. Una carpeta, un archivo de Excel, un PDF y un archivo de base de datos de Access. Comenzamos con la clase de hoy. Antes de eso, estábamos haciendo algunas pruebas con el sitio que vamos a poner a su disposición para que tengan todos los recursos cargados. De hecho, ya estamos en etapa de publicar en internet, pero les muestro básicamente de qué va el sitio, que es una plataforma, se llama Moodle, donde vamos a colgar todos los recursos, ya sean videos, ejercicios prácticos, bibliografía y en definitiva todos los recursos que necesitamos para trabajar durante estas clases. Entonces, ya también han sido creadas las cuentas de ustedes. En otro mail les pasaré los accesos para que accedan a la plataforma con su usuario y contraseña. Vamos a acceder a la plataforma y de ahí a todos les debe figurar entonces el curso asignado, en este caso, análisis de datos con Power BI. ¿Tá? En este, en este link van a acceder entonces a la cual es el curso en sí. Van a ver una estructura de temas, la parte introductoria, que es la parte general. Ahí van a acceder, por ejemplo, a los videos. Ya está colgado también el video de la clase número 1, por ejemplo, que es un acceso directo a, a YouTube. También la clase número 2 y así sucesivamente con el resto de las clases, ¿no? Hasta la clase número 4, que es lo que tenemos el video. Después van a tener también dentro de la estructura de cada tema una pequeña introducción. Bueno, en este caso la introducción es la parte inicial. Lectura adicional, que son, digamos, un recurso que tiene que ver con ampliar el conocimiento que no se dio o no se tocó por un tema de tiempos en el curso. Está el libro colgado del curso de Power BI, que está toda la documentación teórica del curso y además también la presentación que usamos en cada uno de los videos, ¿no? Después también tenemos para el tema número 1 otros recursos, como por ejemplo puede ser el foro, donde pueden interactuar ahí para hacer preguntas, no solamente entre ustedes, sino también para el profesor. Y también están los recursos como por ejemplo el práctico número 1, que ya está colgado, que es lo que yo les envié por mail. En el día de entre hoy y mañana se estaría habilitando el acceso a internet de la plataforma y con eso ya podrían acceder con su usuario y contraseña habilitado para el efecto a la plataforma, ¿no? Después, bueno, entonces viene el tema número 3, que es visualizaciones. Tema número 4, lenguaje DAX. Y el tema número 5, publicar y compartir en Power BI, que es como está estructurado el curso de una forma también, como siempre les he dicho, enfocado a ese proceso de análisis de datos que compone varias fases. Bueno, esas fases también están asociadas a los temas que hemos visto eh, hasta ahora, por ejemplo, solamente con la obtención y transformación de datos. Entonces, dicho esto, las pruebas que les pasé con los accesos directos a los videos es posible que no les funcionen. De hecho, yo creo que Mateo me respondió que no le funcionaba. Pero bueno, una vez que ya esté disponible esta plataforma, seguramente podrán acceder. Ojo, tienen que acceder con su usuario, que es un usuario de Google, con su usuario de ANET, porque es un video privado. No está, como está colgado en internet, en YouTube, deberían de acceder con esa contraseña y usuario del propio correo de ANEP. Entonces, eso hasta tanto no podamos, digamos, colgar internamente dentro de la plataforma el video.
En este momento está así, publicado en YouTube, y ese acceso directo los va a llevar a YouTube directamente. Solamente tienen que entrar con su usuario de ANEP, que es el usuario que estaba habilitado para entrar de forma privada. Entonces, dicho esto, Perdón, en la ¿y la clase de... contraseña es de libre asignación? O sea, solo con el correo, Sí, la pasás, o cómo? la contraseña a la plataforma, les debe, la plataforma, una vez que tenga acceso a Internet, que me habiliten acceso a Internet, debe enviar un correo automático y ahí les va a figurar el link para que accedan y cambien la contraseña al inicio de la primera sesión. Perfecto. Gracias. Bien. Después, ¿qué más? Otro tema organizativo. ¿Se acuerdan que les dije que debían confeccionar equipos de 2 integrantes o 3 para el práctico final o el ejercicio final? Entre hoy y mañana, por favor, se ponen de acuerdo. Alguien que asuma esa responsabilidad y me envíen un documento esos equipos conformados, ya sean de 2 o 3 personas. Somos 15 estudiantes, o son 15 estudiantes, ¿no? Entonces, Sí. capaz que hagan ahí, se acomodan entre ustedes 2 o 3 personas. Bien, Marco se acumuló ahora. Entonces, en la clase de hoy vamos a hacer el primer práctico del curso que, metodológicamente hablando, lo hemos concebido de forma tal de que todos los conocimientos de cada tema lo vamos a concentrar en un caso práctico de la vida real y el esquema es que ustedes participen, los que se sepan o los que ya han, digamos, podido avanzar en cuanto al conocimiento de Power BI, de forma tal que respondan las preguntas aleatorias, por supuesto, en función de lo que dice el práctico. El práctico está concebido en un esquema de preguntas y de pasos que la idea es que tanto lo vayan desarrollando en su computadora, de forma práctica, por supuesto, y además respondiendo las preguntas que yo le puedo hacer, de forma tal de que en esta ocasión no sea yo quien tome, digamos, la parte principal de la clase, sino que sean ustedes los protagonistas, ¿no? Entonces, para eso vamos a ponerle en contexto. Estamos hablando de que tenemos varios recursos donde vamos a tener que interactuar. Como bien saben, Power BI, desde que comenzamos el curso, dijimos que es una herramienta de inteligencia de negocio que su principal función es poder analizar datos y presentarlos de forma coherente e interactivamente atractiva. Para eso íbamos a transitar por varias fases, entre ellas esta primera, que es el tema número 1, que es la transformación, o perdón, carga y transformación de datos. Ya pasamos por varias, digamos, 2 clases teóricas y también prácticas, por supuesto, donde hicimos ejercicios referidos a esas tareas o esas fases de transformación, desde la carga hasta añadir una columna, cargar la información a Power BI, etc. Entonces, la idea es que, como dije al principio, en esta clase hagamos acopio de todo ese conocimiento adquirido y podamos resolver por nuestra propia cuenta este ejercicio práctico. Para eso vamos a leerlo entre todos y nos dice que AdventureWorks es una compañía que fabrica y vende artículos deportivos. La compañía tiene oficinas en Estados Unidos, es decir, una casa matriz, y en otros países. El departamento de ventas se divide en ventas locales dentro de Estados Unidos y ventas internacionales. Dice que las ventas de AdventureWorks son de fabricación propia, así como también de fabricación de terceros. Es decir que en este caso tenemos una empresa que, como cualquier, digamos, retail o empresa que se dedica a la venta de artículos, ya sean cualquiera, tiene fabricación propia y también tiene asociado el vendedor a quien le compra esa mercancía para después ser revendida. En la oficina de Estados Unidos, los datos de venta se encuentran en una base de datos de Access.
En este caso tenemos que las ventas que se generan en Estados Unidos, es decir, en la casa matriz, están alojadas en esta base de datos. Entonces, que básicamente es una estructura, en este caso podría ser una base de datos SQL o cualquier otro sistema de almacenamiento, solamente que en este caso tiene la información almacenada en una base de datos de Access. Vean que tiene varias tablas, fabricante, productos, la, la, la tabla de sales o de facturas, etcétera, ¿no? Sin embargo, la información de ventas internacionales, es decir, las sucursales, está disponible en archivo CSV. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que se va a usar para consolidar a las ventas de la sucursal o de la casa matriz están en archivo CSV. En este caso tenemos una carpeta que se llama International Sales. Y como ven, tiene ventas de Canadá, de Alemania, de Francia y de México. Todos están en archivo CSV. Entonces ya por ahí pueden ir pensando cuál conector, qué transformación debemos hacer en función de lo que hayamos visto, ¿no? Para unir esas ventas de la base de datos de Access a los archivos de CSV. Estos archivos se generan de forma diaria, a veces en forma manual o también de forma automática. Esto es muy común en algunas empresas o negocios que aún no han automatizado su proceso de ventas y simplemente lo que hacen es enviar información manual, si se quiere, en archivos de texto de cada una de sus sucursales. También puede ser, por ejemplo, en su ambiente o en su proceso educativo, puede ser que hay algunas escuelas o centros educativos que envíen información de forma manual, por ejemplo, de su proceso de cursos, etcétera, que están dando en el día, ¿no? Dice que estos archivos son CSV, tienen una misma estructura de columnas que de la información de venta de Estados Unidos, que proviene de una base de datos SQL. Dice, necesitamos hacer un análisis de la información de ventas a nivel de AdventureWorks desde el 2000 hasta el 2015. Es decir, que noten que hay 15 años de información. Para ello, necesitamos traer toda la información en Power BI antes de poder hacer el análisis. Finalmente, necesitamos comparar la información de ventas por países, comparándolo con la población de cada país. Para eso, o para ello, necesitamos importar datos sobre población de distintos países desde un archivo o reporte de Excel muy poco estructurado. Entonces tenemos otro archivo que es en Excel, que es este que está acá. También está compartido, que es Country Population, que nos dice básicamente por países la cantidad de población por años, ¿no? Por Canadá, Alemania, Francia y México. Claro, acá está en una tabla matriz. Ya vimos cuáles son las posibles transformaciones que le gusta a Power BI hacerle desde el punto de vista del análisis. No verlo de forma es decir, no verlo de forma matricial o doble entrada, sino verlo en formato columnar o tabla estándar. Entonces, ese es el contexto. Para eso vamos a comenzar a abrir nuestro archivo Power BI. Los que por favor ya lo tengan abierto. Dice, como objetivo, importar datos de Power BI desde el archivo de Access. Después importamos los archivos CSV y finalmente el archivo de Excel. Son 3 pasos de importación de archivos, ¿no? Entonces, necesitamos entonces, en este caso, la versión de Power BI. Ya la tenemos todo el mundo instalada. Vamos entonces a acceder a la base de datos de Access conteniendo la información de venta de AdventureWorks en Estados Unidos. Vamos a importar después los archivos CSV y finalmente el archivo de Excel. Bien, ¿todos estamos bien? ¿Se entiende el requerimiento?
Sí. ¿Alguna duda? Bien. Dice descargar el archivo de Access de la empresa. Vamos entonces a realizar esa conexión. ¿Alguien sabe cómo iniciamos la conexión desde el archivo de Power BI a ese archivo de Access que tenemos en la base de datos de Access? ¿Alguien me comenta? Con el Con lo- conector Access. exacto, con el conector Access. ¿Y O desde dónde tener accedemos? datos. Exactamente. Acuérdense que Conector teníamos como paso inicial siempre, desde inicio, tenemos la opción obtener datos. Y desde aquí nos dan los conectores, lo que decían por ahí, conectores. Los conectores son los que nos facilitan acceder a esas fuentes de datos. Por supuesto, tenemos que tener identificado ese tipo de archivo a que tenemos que acceder. Como ya lo tenemos identificado que es Access, entonces lo buscamos, pero no está acá, no aparece acá. ¿Qué puedo hacer entonces si no aparece aquí? Acá abajo Ma. dice tener de origen en la página ¿Hay más? principal. Acá hay pantalla. Ahí Sí, va. Y de ahí entonces buscamos, ya sea desde el buscador o también nos figura aquí, ¿vieron cómo se llama? Base de datos de Access. Si no lo encontramos a primera vista, lo podemos hacer una búsqueda. Access, y acá lo tenemos. Damos conectar. Y bueno, el resto es fácil, es buscar la ruta donde se encuentra. En mi caso lo tengo en práctico número 1, Power BI. Vamos a abrir. No, ¿sabes qué me da error cuando selecciono ese archivo? ¿Qué te pasó? Me dice, se encontró un error al intentar conectarse, detalles, Microsoft Access, el proveedor de Microsoft, no sé, hace, no sé qué, no está registrado en el equipo local. Es posible que se requiera la versión 64 bits del proveedor, no sé. Puede ser que Vos no tienes tengas el 32 Office. bits. Sí. Ah, un Office Computador. viejo. No, Pero mi no es. computadora es de 64. Es, ¿Y vos tienes instalado el Office? ¿Yo tengo qué? Instalado el Office. De repente no tengo el... Sí, lo Porque tengo, sí. porque lo que puedes hacer es, y Pero no tengo te la da versión ningún, del 2010 del Access, esos viejos. Decime, sí. no te da ningún link de acceso ahí a un controlador, ese error que Me te dice da. reintentar, a ver, para poder descargar el software del cliente visite el siguiente sitio. Está, Ahí, intento por ahí. ahí visita ese sitio y descarga ese controlador de Access que puede hacer que no sea compatible con lo que tengas instalado en la máquina. Ah, bien, gracias. Bien. ¿El resto de los compañeros pudieron acceder correctamente a esta ventana? Buenísimo. Si no, hagan lo mismo. Ese link que le sugiere Microsoft, accedan a ese link, descarguen el controlador de Access para Power BI y ahí deberían poder. Entonces, acá también es fácil, simplemente es seleccionar las tablas, que en este caso es Dates, Geo, Producto, Fabricante y la tabla de facturas o de ventas. Entonces vamos a seleccionar todo, simplemente acuérdense que si damos clic encima de la tabla, lo que nos hace es mostrar un preview de esa tabla, ¿no? Después la podemos tildar para cargarla entonces al siguiente paso. Seleccionamos todos excepto BI Sentiments. Y ahora, ¿cuál es la opción que debo escoger para ir a transformar datos? Es decir, a Power Query, que es el sistema que vamos a usar ahora para transformar esos datos. Transformar ¿Cuál datos. sería la opción? Transformar datos, exactamente. Esto nos lleva a qué herramienta.
¿A qué herramienta me lleva? Power Query. A Power Query, exactamente. Power Power Query. Query. ¿Alguien sabe qué es Power Query? Con sus palabras. No tiene que ser técnico. Es una consulta. Es una consulta, puede ser. Transforma datos. Transforma datos. Exactamente. Para transformar datos también. Exactamente también. ¿Qué más? Básicamente eso, para transformar datos. Es una herramienta dentro de Power BI que nos permite precisamente eso, la transformación, la extracción y la carga de datos. ¿Ah? Entonces, ya hemos cargado nuestras primeras 5 tablas, que en Power Query son consultas. ¿Ah? Miren cómo en el lado izquierdo nos figura, en este caso, las tablas o consultas que hemos añadido desde Access. Importante es decirles que esta importación, esta carga de datos a Power Query simplemente va a ser en solo lectura. Power BI no tiene la capacidad de modificar el origen. Es decir, por mucho que yo haga esas transformaciones acá, añadir una columna, limpiar valores nulos, etcétera, nunca lo va a ejecutar en el origen. Es decir, en este caso en la base de datos de Access. Siempre va a ser en memoria de Power Query. ¿Tá? Entonces, ya cargamos las 5 facturas. Dice, antes de cargar los datos, selecciona editar y abrirá la ventana de Power Query Editor. Después dice, filtrar las filas de la consulta BI Dates que incluya las fechas desde el 31 de diciembre en adelante. Si tenemos que ir a la tabla BI Dates y filtrar esa tabla. Dice además, consejo de usar el data type adecuado para los valores de la columna dates previo a aplicar los filtros de fecha. Entonces, 2 pasos hay que hacer aquí. Primero, este que habla acá y después filtrarlo. ¿Alguien me puede decir o comentar cómo podemos hacer para el data type? En este caso, la consulta BI Dates. Tienes que ahí se te ha transformado en fecha. Ahí va. El tipo de datos tiene que ser de tipo fecha, porque noten que acá tenemos de tipo ABC, que significa que es de tipo texto. ¿Tá? Entonces, siempre les dije que en Power Query es necesario sí o sí poder formatear correctamente el tipo de datos para después cargar a Power BI. Entonces vamos a darle ahora en este caso de tipo fecha. Damos clic en fecha. Y ahora sí noten cómo se ha formateado correctamente. De hecho, el icono que tiene ahora es como un calendario. Y la fecha se ha ordenado o alineado a la derecha. Ahí metes el filtro y pones la condición. El segundo paso era filtrar. ¿Alguien se acuerda cómo filtramos una columna en Power Query? Ahí con el botoncito para abajo. ¿Perdón? Con el botón de para abajo, el filtro al lado donde dice date. A la derecha. Ahí va. Exactamente. Y ahí hay Noten que que acá cambiar es de fecha parecido por exacto. Ahí va. Tenemos filtro de fecha. Y noten que cuando estamos en un filtro de fecha tenemos una serie de opciones desde igual a hasta filtro personalizado. Y noten cuántas opciones hay. Anterior, posterior, el antiguo, año, trimestre, mes. Aquí, por supuesto, hay variedad. Simplemente escogemos la opción que más nos aplique. Y si no tenemos esa opción, vamos a filtro personalizado. Entonces, como dice el ejercicio, que es que incluya desde el 31 de diciembre en adelante, es decir, posterior al 31 de diciembre del 99. Vamos entonces a decirle que filtro de fecha es posterior a y seleccionamos 31 de diciembre del 1999.
Ah, claro, porque está en inglés. 1231. ¿No? 31, 12, 99. Vamos a aceptar. Y noten que ahora nos figura el filtro que indica que esa columna está filtrada. Junior, ¿no tiene que ser del 30? 31 de diciembre del 99. A vez del 31, quiere decir que el 31 está. Bueno, ¿Van conmigo, chicos? Bien. Después dice, renombrar las queries o las consultas de la siguiente manera. Para VI date, dates, después location, fabricantes, productos y ventas, sales. Hay varias formas de hacerlo. Y también lo dimos en las clases. Alguien que me diga una de ellas. ¿Cómo cambiamos los nombres a las Desde queries ahí. o consultas? Doble clic ahí. Uno es doble clic, ¿correcto? Dates. Otra forma. A la derecha del todo, ahí. Bien a la derecha. A la derecha, correcto. Vamos, seleccionamos la consulta. Y vamos a ponerle a este, se llama location. Copiamos. Location. Noten cómo es lo mismo, también se cambia el nombre. ¿Y otra tercera forma cuál es? Cuando vas a Power BI y ahí podés también cambiar, editar los nombres. También, una vez que se carga Power BI, se puede cambiar. Y también hay otra forma que es dar clic derecho encima de la query o de la consulta y decirle cambiar nombre. ¿Ah? Vamos a hacer entonces acá, vamos a cambiarle por producto. Product. Y el último vamos a ponerle sales. Bien. Aunque no lo dice, el ejercicio dice aplicar los cambios y cerrar. Siempre es buena práctica hacer ese análisis preliminar de los datos, que es desde la vista. Y acá no, ¿se acuerdan que teníamos la posibilidad de, bueno, ver cuál es la calidad de la columna para que me indique si hay alguna columna con errores vacíos? También la distribución de la columna, para ver la distribución de datos de cada una de esas columnas de forma visual, y también el perfil. El perfil nos da información más detallada. Por ejemplo, acá no me dice tanto estadística de la columna, el recuento, el error, el vacío, los distintos, que es información preliminar, bastante básica, sí, pero que nos da esa perspectiva general de los datos. ¿Tá? Si vamos, por ejemplo, a productos, podemos seleccionar All Season, vemos cuántos tipos de valores hay en esa columna. Categorías, tenemos 4. ¿Tá? Una vez que hagamos ese análisis preliminar, estamos en condiciones entonces sí de descliquear todo nuevamente y entonces ir y decirle, vamos a aplicar cambios y cerrar. Entonces, acá tenemos que ir aquí a aplicar y cerrar, ¿no es así? En este momento comienza a cargarse toda la info que hemos cargado y modificado entonces ahora sí a Power BI, que es la interfaz principal que nos va a permitir después analizar la información de forma gráfica. Entonces noten que ya estamos en la interfaz de Power BI
Y vamos a comenzar a interactuar con esta interfaz. También lo vimos de forma bastante básica, así, a modo de introducción, pero noten que tenemos entonces un panel de datos donde están las tablas o consultas que cargamos en el paso anterior. Tenemos visualizaciones, que es donde podemos comenzar a usar una serie de objetos visuales en el lienzo. Y además tenemos el panel de filtros, que lo usamos también para hacer filtros explícitos, tanto a nivel de página como a nivel de todas las páginas. Y después tenemos las tres vistas principales: vista de informe, vista de tabla y vista de modelo. Cada una, por supuesto, con su propia interfaz y su propio funcionamiento particular. Después tenemos la vista de tabla, que es donde tenemos básicamente la grilla, el contenido físico de las tablas, así como estamos en Power Query, pero ahora sí en formato de solo lectura. Acá, en este visual, no se puede modificar nada, no se puede editar, no se puede transformar nada, simplemente es visual. Y lo que más que se puede hacer simplemente es o filtrarlo, que no va a impactar en la carga, o ordenar ya sea descendente o ascendente. ¿Tá? Por ejemplo, yo quisiera saber cuál es la fecha más reciente. Lo ordeno de forma descendente. 31 de diciembre del 2015. ¿Cuál es la fecha más antigua? Ascendente, el 1 de enero del 2000. Acuérdense que ya filtramos a nivel de posterior al 31 de diciembre del 99. Después también podemos filtrar. Yo quiero solamente filtrar, por ejemplo, solamente el mes de enero. Cosas como esa, ¿no? Enero, January. ¿Está? Ahora, dice, explorar los datos y resolver las siguientes preguntas. ¿Cuántas filas fueron importadas de la consulta dates? ¿Alguien se acuerda cómo ver ese nivel de filas que se importa en la interfaz de Power BI? En la barra de estado, Ahí abajo del va. todo a la izquierda. En la barra de estado, abajo del todo a la izquierda, podemos ver entonces la respuesta. De la tabla dates se han importado 5.844 filas. Y como tengo seleccionado en este caso la columna de Mount Name, dice que tiene 12 valores distintos. Esto es muy importante a veces porque permite, por supuesto, ver esa información también adicional, ¿no? Por ejemplo, si yo selecciono ahora el año, ahora me dice que tengo los mismos 5.844 filas y tengo 16 valores distintos, es decir, que tengo 16 años de información. Junior, ¿Sí? ¿te puedo hacer una consulta de la vista de modelo o eso lo vemos después? Eso lo vemos después. Bien. En la clase siguiente vamos a ver modelado de datos. Bien. Después, ¿cuántas filas fueron importadas a la consulta location? Bueno, lo mismo. Vamos entonces a la tabla de location y acá tenemos 99.618 filas. De vuelta No. seleccionamos entonces estado, vemos cuántos estados hay, 133. Sí, Una consulta. Me pasó que hice la importación primero esta y después quise ver las cantidades. Desde Power BI es posible ver las cantidades. las cantidades, no entendí la pregunta, o no escuché bien, La perdón. cantidad de filas. O acá lo estás viendo en el... Ah, no está bien. En Power BI. Ahí, ya me di cuenta. Bien. Sí, las cantidades de filas las vemos en Power BI, en la interfaz de Power BI. Sí. Modo grilla y no. Bien. Después para productos, lo mismo. Vamos a productos y vemos que tenemos 2.412 filas.
Acá también, si quiero, por ejemplo, solamente ver cuántas filas tiene el segmento Young, vemos que de las 214 filas, sí, 2.412 filas, tenemos 148 filas filtradas para el segmento Young. Y además tiene 8 valores distintos. Noten que una información de metadata de preliminar nos da esta vista. Lo mismo para fabricantes. Fabricantes tiene solamente 14 filas. Y lo mismo que para Sales. Sales tiene 1.388.464 filas. Bien. Con esto terminamos el primer ejercicio. Vamos ahora al segundo. ¿Alguna pregunta, alguna duda de este tema solamente? Bien. Dice, continuando con el ejercicio anterior, necesitamos crear ahora una consulta para las ventas internacionales y consolidarlas en la consulta de ventas de Estados Unidos. Baja el archivo conteniendo las ventas internacionales de la empresa que está en la carpeta International Sales. Dijimos que al principio que tenemos una carpeta que se llama Ventas Internacionales, que tiene 4 archivos. Y ahora sí debemos consolidarlas y después anexarla a dentro de Power Query en la consulta de Sales. ¿Está? Varios pasos, ¿no? Dice importar datos a través de obtener datos, teniendo en cuenta que lo que queremos es cargar la carpeta Ventas Internacionales, después editar la consulta antes de cargar la información y nos dice ejecutar los siguientes pasos. Ahora, más allá de esto, ¿cuáles serían los pasos que ustedes estiman hacer para ejecutar ese requerimiento? Partiendo de aquí de Power BI. Obtener datos y carpeta. Exacto. Conector carpeta. Es correcto. Ya sabemos que cuando tenemos varios archivos del mismo formato, en este caso CSV, archivos de texto, lo podemos hacer desde el conector carpetas. Ojo, acá también hay que tener una particularidad y es que la estructura de las columnas también deben ser similares o iguales. Y las que no lo son, ya sabemos que nos puede dar ese comportamiento de dejar valores en blanco, ¿no? O nulos. Entonces hacemos así, vamos ahí, buscamos la ruta de la carpeta. Selecciono ventas internacionales, doy a aceptar y aceptar. Y ahora, siguiente paso. Combinar y transformar. Exacto. Vamos a combinar y transformar. Y ahora nos muestra esta ventana. Esta ventana lo que nos está pidiendo es, bueno, básicamente varias cosas, ¿no? Entre una de ellas es que he identificado correctamente el tipo de datos, que el denominador es una coma y que además la detección del tipo de datos, en este caso los valores de cada columna, lo ha hecho en función de las primeras 200 filas. Y además que el archivo de ejemplo que va a usar para aplicarle esa transformación al resto va a ser el que yo le defina acá. Tengo 4 y yo le voy a decir en función de este archivo, aplícale la misma transformación al resto de los archivos de Alemania, de Francia y de México. También lo puedo dejar así, ¿no? Primer archivo de forma automática. Vean que también me está diciendo que el primer archivo es Canadá.
¿Está? Vamos a aceptar. Y nos lleva de vuelta entonces ahora a la interfaz de Power Query. Como les dije en la clase, hay una serie de transformaciones que hace de forma automática que no me voy a detener a explicarlo porque eso es automático. Simplemente me voy a concentrar en esta consulta, en esta tabla. Esto lo podemos minimizar y vemos que lo podemos comprobar si en efecto ha hecho el anexado. De hecho, a mí solamente me sale una sola sucursal. Pero noten que aquí dice la lista puede estar incompleta. Es un tema también de rendimiento que hace el mismo Power Query para ahorrar recursos. Yo lo que puedo hacer es comprobarlo, cargar más. Y en dependencia de la lentitud o rapidez de su PC, va a cargar entonces a la memoria los 4 archivos. Lo que indica es que en efecto se ha hecho correctamente ese anexado de todas las tablas, ¿no? Entonces noten que tenemos source name, producto, fecha, código postal, unidades, revenue y country. Y en sales tenemos tenemos las mismas excepto el país. Es decir, aquí no tenemos país. Y tampoco tenemos la columna source name. Vamos a ver qué nos pide el práctico. Bueno, verificar combinar los 4 archivos, filtrar las filas que son de fecha posteriores al 31 de diciembre del 99. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con Sales. Vamos a filtrar la tabla International Sales con esa fecha. A mí me lo trajo como alfanumérico y al estar en inglés no me lo está tomando bien, no sé por qué. Sí, hay un truquito ahí que se puede hacer, porque fíjense que si doy en fecha y por ejemplo doy añadir un nuevo paso, como vos dices, como está en inglés, me tiene el formato anglosajón, el mes, el día y el año. Entonces, claro, hay que convertir esto de forma tal que primero me ponga el día, el 31 de julio del 2002. ¿Tá? Entonces, para eso lo que podemos hacer es Separar por caracteres la columna y volver a unirla. Delimitar, claro. Es exactamente como todo en Power Query se puede hacer de diferentes formas. Una de ellas es esa, separar las columnas por el delimitador, que en este caso es la barra, y después unirlas correctamente en el orden lógico. Y la otra, que las voy a hacer porque ya se lo hicimos una vez, yo lo que puedo hacer es en este caso seleccionar la columna que está en formato ABC. Noten que yo lo que hice fue eliminar el paso de tipo cambiado para quitar el error. Y acá voy a dar en el formato de la columna, hay una opción que se llama usar configuración regional. Vamos entonces a esta opción y le voy a decir que dice cambiar el tipo de la configuración regional. Le voy a decir que el tipo de datos va a ser de fecha y además la configuración que le voy a dar no es esta que es, digamos, del tipo de formato de acá de LATAM, sino de forma anglosajona. Vamos entonces a buscar Estados Unidos. A ver, F por la E. ¿Puede ser que sea español Estados Unidos o no? No, inglés Estados Unidos. Inglés Estados Unidos. Acá. Para que me tome este formato, ¿no? El mes, el día y el año.
Entonces le decimos qué fecha y además que esa columna va a ser está en este formato, en el formato anglosajón. Damos a aceptar y noten que ahora, de forma automática, ahora sí me formatea correctamente el tipo de datos. Después dice, elimine la columna source name. Esta columna la vamos a eliminar entonces. Alguien que me diga cómo eliminarla. Hay varias formas. Botón derecho, arriba de la Botón columna. derecho, eliminar. Exactamente. Botón ¿Y derecho, la eliminar. otra? ¿Y la otra? Y En aquí quitar columnas. columnas. Quitar columnas también. Y también elegir columnas. Tildo estoy aquí en elegir columnas. Y en elegir destildo entonces source name. Ahora aquí noten que tengo 6 columnas y más de 1000 filas. Acuérdense que acá lo que hace es una generación en función de las primeras 1000 filas. Tengo 6 columnas y en la columna, en la tabla sales, tengo 5. Que la que está de más en este caso es country. Por lo tanto, ya saben de antemano cuál va a ser el comportamiento que va a hacer. Dice editar la consulta sales que tiene información de las ventas de Estados Unidos y anexar la consulta de ventas internacionales. Alguien me dice cómo podemos anexar, es decir, pasar estas ventas para acá. ¿Cuál era el paso que hacíamos o la transformación? Es, si se quiere, una transformación avanzada, pero que desde el punto de vista de Power Query lo hace al toque. ¿No se acuerdan? ¿Cómo es la pregunta, Junior? Quiero anexar la tabla que se llama International Sales a la tabla Sales, es decir, hacia abajo. Todos los registros de la tabla Sales están aquí. Esta es la tabla Sales que tiene las ventas de Estados Unidos. Y quiero anexar hacia abajo las ventas internacionales. En anexar consultas. Ahí va. Selecciono la tabla Sales y en la opción anexar consultas, menos, ¿no? claro, va a tener una columna menos, pero el comportamiento que dijimos que hace es que añade registros para la columna que no tiene coincidencia en nulos. Entonces aquí ya anexamos consulta y nos dice anexar. Dice concatena las filas de 2 tablas en una única tabla. Entonces vamos a anexar a la consulta sales la de ventas internacionales. Me pide tabla que quiera anexar ventas internacionales. Y doy a aceptar. Ahora noten que toda estos datos están aquí en esta tabla de sales. ¿Por qué lo sé? Primero porque noten que se ha añadido una nueva columna que está en blanco. Y doy clic en cargar más. Y noten que tengo ahora, además de los registros en nulo, que son de las ventas de Estados Unidos, los registros de la consulta International Sales. Se ha anexado 2 tablas en una. La tabla de Estados Unidos y la tabla de ventas internacionales. Ahora deberíamos poder identificar estos registros que corresponden a Estados Unidos como Estados Unidos, porque ahora están en nulos. ¿Alguien se acuerda cómo lo hacíamos?
¿Cómo podemos hacer ese proceso? Hay varias los formas. null y ponemos Exacto. sustituir valores. Exacto. Donde están nulos, Exacto. podemos reemplazar valores con Estados Unidos, con USA. Esa es una forma. Ahora veo que sí. Que a mí en país me muestra solo nulo. Ah, Me agregó porque la no, columna, pero porque seguramente está truncada. Cargar más. Dice cargar más. sí, le puse. Ahí va. Era eso, sí. Bien. Ahora, esa era una forma, reemplazar valores. Hay otra forma, que es la que nos pide el ejercicio. Dice, en la consulta de sales, agregar una columna personalizada que se llame country name, la cual tome el valor de USA cuando el país es nulo y tome el valor de país cuando el valor no está en nulo. Entonces, esa es una columna que además se debería añadir aquí como columna personalizada o columna condicional. Acuérdense que todas las transformaciones de agregar columna estaban en la opción agregar columna. Y acá tenemos varias opciones. ¿Cuál de ellas escojo? La segunda. La columna personal. Puede ser esta, sí. Y además esta, columna condicional, que es más fácil todavía. Porque ya me da el Winsor, el next, next, next para hacer esa operación. Digo, columna condicional. Y me dice el ejercicio que le ponga country name. Vamos a copiar esto acá. Dice agregar una columna condicional. Dice agregue una columna condicional que se calcula a partir de otras columnas de valores o valores. ¿Cómo se va a llamar la columna? Country name. Me está diciendo si la columna country, en este caso esta columna, si la columna country es igual a ¿qué? A null, ¿no es así? Si esta columna es igual a null, y acuérdense que acá teníamos el requerimiento de que tiene que ser con minúscula tal cual, porque es un... Sí, el nombre de la variable, tal cual es. Exacto, tal cual. Si pongo acá, por ejemplo, null con mayúscula, no lo voy a reconocer, porque es case sensitive, que significa que es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, si la columna country es igual a null, entonces, ¿qué pongo? USA. USA. Y después me dice, de lo contrario, ¿qué escojo? La columna, entonces. Noten que aquí tengo en ABC, tengo una flechita, y si despliego, dice, entonces, de lo contrario, selecciona una columna. Selecciona la columna country, es decir, que le ponga los nombres que tiene cada registro. Es bastante fácil la condición. Vamos a aceptar. Y noten que ahora me está diciendo que lo mismo, ¿no? Parecido a cuando hicimos seleccionar valores, simplemente con esta opción de columna condicional. Ahora me va a decir que, dado que tenemos una columna de country name, eliminar country. Vamos entonces a eliminar esta columna, ¿no es así? Dice aplicar los cambios y cerrar. Sin embargo, tenemos algunas cosas pendientes. Por ejemplo, noten que tenemos esta country name como alfanumérico. Deberíamos poder cambiarle la fecha, perdón, la ABC, al igual que la fecha. Al igual que Product ID.
Vamos a ponerlo como producto. Acá está como texto. También como texto. Y ahora sí tenemos todo formateado correctamente, ¿no? Ahora sí aplicamos y cerramos. Antes de cerrar, Junior, Sí, te puedo hacer una pregunta. Si vas a la tabla locations y en vista pones la calidad de la columna, te dice que City no tiene valores vacíos, ¿no? ajá, Te dice que vacío 0%. sí, Pero cuando vamos al Power BI, hay varios valores vacíos ahí. ¿Eso es porque acá solo te está tomando de la muestra? ¿No del total de exacto. los datos? Dice generación de perfiles de columna en función de las primeras 1000 filas. O sea que no podemos confiar en ese dato ahí, podemos tener vacíos en las demás, Bueno, en las demás filas. puedes darle generación en función de todo el conjunto de datos. Y ahora si te dice vacío, ¿Dónde lo hiciste eso? ahí mismo donde dice hay dos opciones. Por defecto está esta, pero también puedes tildar esta, la segunda. Sí, Claro pero que no. en dependencia del recurso de la computadora te va a funcionar o no. Ah, ahí va. Entonces, a mí me funciona, y viste que ahora le puse en generación de perfiles de columnas en función del conjunto de datos completos y me dice que tengo 1620 de valores vacíos. O sea que para que lo analicen todo el conjunto de datos hay que seleccionar esa opción. Sí, sí, Bien, gracias. sí, porque por defecto, por un tema de rendimiento, de recursos, él aprovecha al máximo y solamente hace ese análisis. ¿Dónde está? ¿Dónde hiciste clic derecho? No, clic derecho, clic izquierdo. ¿En dónde? En la propia opción de generación de perfiles de columna, ahí te salen las dos opciones. Abajo a la izquierda. En la Está barra de bien, estado. gracias. En la barra de estado. Claro, porque exacto, a mí me pasaba lo mismo cuando después de que le pones el país, querés ir a ver el perfil, ¿no? La distribución, cuando pones perfil de columna, y por más que vos en el filtro cargues todos en el filtro, cuando vas de nuevo a perfil te sigue apareciendo solo Estados Unidos. Sí, es por eso, porque la generación de esos perfiles está en función de las primeras 1000 filas, pero si quieres en función de todo, tienes esta variante de seleccionar datos completos. Bárbaro, gracias. Buenísimo. Entonces, vamos a cerrar de aplicar. Se demora un poco en función de los recursos de la computadora. Es bastante grande. Vamos a tomar el receso intermedio y nos vemos en un rato, ¿correcto? Seguimos, chicos. Estamos. Estamos entonces. Dice, abrir la aplicación de Power BI y explorar las pestañas de datos para analizar los cambios. Esconder la tabla International Sales desde la vista de reporte.
Claro, acá tenemos desde la vista de informe o reporte, tenemos ahora las tablas tanto de sales como de ventas internacionales. Lo que implica es que está repetida. De alguna manera, tenemos información duplicada, si se quiere, porque todas las ventas internacionales están ya en sales. Vamos a ver cómo solucionamos eso. Aunque el ejercicio no lo diga, desde el punto de vista práctico, ¿cómo lo hacemos? Dice, ¿cuántas filas fueron incorporadas desde la consulta International Sales? Bueno, si ya lo sabemos, vamos a la vista de datos y seleccionamos ventas internacionales. Tenemos 841.147 filas. De hecho, si antes tenemos 1.300.000, si sumamos 1.300.000 más las 800, nos da 2.229.000. Estamos viendo International Sales filtradas posteriores al 31 de diciembre del 99 o están sin filtrar. Porque yo tengo menos. Yo tengo menos también. Ah, sí, sí. A mí se me olvidó filtrarla. Vamos a filtrar primero, vamos a transformar datos nuevamente. Filtramos International Sales. Gracias. Y decimos que es posterior a el 31 de diciembre del 99. Ahora sí. Sí, habíamos visto que había que filtrarlo, ¿no? Sí, acá en esta. Ahora me da 797.244 filas. ¿Y a ustedes? Igual. Bien. Ahora tenemos las 797 más las 1.300, da 2.185.000 filas, las de ventas totales, ¿no? Ahora, con eso terminamos el ejercicio número 2, pero antes de pasar al número 3, debemos de hacer esto, que es esconder la tabla International Sales. Más que esconderla, a mí me gustaría no cargarla a Power BI, porque esconderla... O sea, ¿es eliminarla del modelo? No es eliminarla, es no cargarla, es la palabra, no cargarla a Power BI, porque si le eliminas, evidentemente, primero no te va a dejar porque va a hacer referencia a que está usándose en esta tabla. Porque lo que dice el ejercicio es ocultarla. Ocultarla simplemente es decirle acá en la vista de tabla o desde la vista de modelo, de informe, en los 3 puntos suspensivos, decirle que vamos a ocultar. Por acá dice ocultarla. Claro, eso lo que hace es, no lo veo en la vista de datos, que es correcto. Bueno, capaz que correcto a mitad. Pero No en realidad, querés lo que... habilitarle la carga. Exacto. Vamos a transformar datos y vamos a decirle, no quiero que esta International Sales se cargue, de hecho, de una en el modelo, porque ocupa espacio. Capaz que en esta situación que tenemos solamente menos de 1 millón de filas no hace tanta diferencia. Pero en el momento que tengamos una tabla con 30, 40 millones de registros, evidentemente esa información va a estar en memoria y va a ocupar espacio. Junior, este paso que es posterior, ¿no me afecta el paso anterior cuando acumulé International Sales con Sales, No. que los puse todos juntos? O sea, si yo le pongo que no la cargue, el cambio lo va a hacer igual. Exacto. Me va a anexar y después me va... Porque en la vida real no está eliminada, que es la otra parte que no haría, ¿sí? Porque primero, si das ahora eliminar, te va a decir, la consulta International Sales no se puede eliminar porque hay una consulta que hace referencia a Sales.
Entonces, de hecho, de hecho, no la puedes eliminar. Sí, no cargar. O Lo sea que que cuando implica es, anexás no podés eliminar las tablas que estás anexando. no, porque ahí se va Bien, hay una referencia cruzada, ¿viste? bien. Ahora, la tabla no está en el modelo, de hecho. Sí está en Power Query. Y si vamos a Sales, noten que tenemos las 2.185.000 filas. Es decir, que hay ventas de los países de ventas internacionales. Si hacemos clic acá, noten que tenemos, además de Estados Unidos, todos los países. ¿Está? Bien. Dicho esto, vamos entonces al último ejercicio, que es importar datos desde un archivo de Excel poco estructurado. Acuérdense que el archivo era este que decía Country by Population. Y acá teníamos esta tabla. Y lo que tenemos que hacer es solamente quedarnos con esta información que tenemos aquí y eliminar el resto. Porque de hecho, esta información de metadata no me hace falta. Es decir, estas filas las eliminamos y después habría que transformar esta tabla que está en formato dinámico, doble entrada. Noten que tiene columnas y filas. Debería de hacer esa transformación de despivotar la tabla, ¿se acuerdan? Que es otra transformación avanzada que se usa mucho en Power Query. Entonces, primer paso, cargar la información. ¿Cómo lo hago? Libro de Excel. Libro de Excel. Cargamos la información. En este caso, la tabla. Noten que tenemos en la parte superior Country Population by Year, que es la hoja, como se llama Sheet 1. Pero además me dice que tengo una tabla sugerida. Acá, por lo general, esto es una transformación que hace de forma automática, que identifica que en esa hoja de Excel hay una tabla y hace unas transformaciones por mí. Normalmente hay que revisarlo. Hay veces que lo hace bien, otras veces que lo hace mal. Pero en este caso, con fines didácticos, vamos a seleccionar esta tabla de arriba, que está completamente en blanco. Y acá me hace una serie de transformaciones automáticas. De hecho, dice que me hizo el origen, la navegación y además ha promovido los encabezados y el tipo cambiado. Estos dos vamos a eliminarlos. Porque en realidad los encabezados que promovió no son los correctos. En realidad los encabezados deberían ser estos. Pero antes de aquello vamos a ir a la letra del ejercicio. Dice que importar la información usando obtener datos. Después, nombrar la consulta como country y country population. Vamos a copiar esto. Y vamos a ir ahora sí a cambiar el nombre. Ya eso lo hemos hecho, por eso no les pregunto. Dice remover las primeras 4 filas de la tabla. Que serían estas primeras 4, ¿no? Los que le dije. ¿Cómo eliminamos estas primeras 4 filas? Quitar filas superiores. Botón derecho no había una opción. No, acá no hay botón derecho. No es como No. en Excel, que no, acá cada opción se hace desde el panel de menú o de opciones, pero nunca se hace ninguna transformación de eliminación particular desde la grilla. Entonces vamos a ir a quitar filas superiores. Ahí va, Con ahora sí. botón derecho podés eliminar una columna. Claro. Sí, pero las filas no. Bien. Después indicar que la primera
la primera fila representa el título de la columna. Claro, esta primera fila no es parte de los datos. Debería ir aquí, en los encabezados. ¿Cómo hacemos esa transformación? ¿Se acuerdan? Usar la primera fila como encabezado en el menú Ahí transformar. va. Ahí va. Desde transformar hay una opción que se dice usar primera fila como encabezado, o desde inicio también está la opción. Noten que en la ficha transformar hay una opción que se llama usar primera fila como encabezado. Después, transformar la columna de los años en filas. Consejo, utilizar la función de pivotar columnas. Acá lo que está diciendo es, tienes que girar en función del año, perdón, de country name, y despivotar, es decir, hacer el proceso inverso de llevar una tabla dinámica a un formato tabular. Anular dinamización de columnas. Exacto. Menú transformar. Del menú transformar, Creo que es. Sí. selecciona la columna que quiero usar como eje de giro, en este caso country name, para eliminar la dinamización del resto de las columnas. Entonces digo, anular dinamización de otras columnas, porque las que están dinamizadas son los años, ¿no es así? Entonces selecciono la que quiero girar y doy eliminar dinamización de otras columnas. Y ahora, para cada conjunto de año y country name, existe un valor. Noten que para Canadá, para todos los años hay un valor asociado, y así para Alemania, etc. Si pasamos de una tabla dinámica a un formato tabular, que es lo normal, lo que le gusta siempre a Power BI trabajar. Ya después esa dinamización de tablas la hacemos mediante el objeto visual, ¿se acuerdan de matriz? Que es diferente a la hora de mostrar la información. Pero a la hora de modelarla, a la hora de presentarla como un modelo de datos, siempre va a ser así en formato tabular. Renombrar las columnas resultantes en year y population. ¿Cómo podemos renombrar las columnas? ¿Alguien se acuerda? Doble clic. Doble clic encima de atributo para ponerle año. Y también population, doble clic encima de valor. Dejar fuera el filtro el año 99. Bueno, ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Filtrar el año. Y aquí solamente destildamos el año 1999. Noten que ahora me figura como que esa columna tiene un filtro en ese paso con un embudo que significa que está filtrada. De hecho, también en la parte derecha de pasos aplicados me está mostrando ese paso, y hay una rueda dentada, siempre les dije que se puede modificar, ¿no? O también eliminar. Los pasos también se pueden eliminar desde acá, desde esta flecha o de esta cruz roja. No se pueden rehacer, ¿no? ¿Perdón? No se pueden rehacer una vez No, eliminado fácilmente. no. Una vez eliminado, no se puede rehacer. No hay control Z ni ni deshacer. Dice configurar datatapes del año y la población que sean número entero. Entonces, vamos al año, decimos que es entero, y también population ya están entero. Están 1, 2, 3.
aplicar y cerrar. Ahora vamos aquí a aplicar y cerrar. Y ahora me ha dispuesto la tabla en el panel de datos. Ahora tenemos, además de las tablas que hemos importado desde la base de datos de Access y además incluyendo en la tabla Sales los archivos de texto, tenemos otra tabla más que es Country Population, que es en definitiva, perdón, el modelo que tenemos que usar ahora como parte del proceso de modelado. Y ahora aquí aprovecho, antes de eso, vamos a continuar con el ejercicio para terminarlo. Dice, ¿cuántas filas fueron importadas desde la consulta Country Population y cuántos años distintos fueron importados desde la consulta Country Population? Eso ya lo hemos visto cómo se hace, ¿no? Vamos a la vista de tabla, seleccionamos Country Population y vemos que la cantidad de filas son 75 en la barra de estado. Y además, años distintos lo podemos saber seleccionando la columna años. Noten que tenemos 15 años distintos. Ahora ya tenemos en nuestra cargado de forma limpia toda la información lista para ser ahora sí analizada en el siguiente paso, que viene a ser entonces lo que ya hemos visto de manera de ejemplo e introductoria en las clases pasadas, ¿no? Que es cómo usar los diferentes componentes visuales para, haciendo uso de esa información que hemos cargado, mostrar la información de forma interactiva, visualmente atractiva, etc. El tema acá es que para cumplir el requerimiento de lo que nos decía el ejercicio al principio, que es analizar la información comparar la información de ventas por países comparándolo con la población de cada país. Yo tengo información que sí ha estado o se ha importado de manera dispersa dentro de Power BI, pero que sigue dispersa, aun cuando está en el mismo escenario, es decir, en el mismo archivo de Power BI, toda la información sí fue insumida, fue tratada, fue limpiada, se encuentra en Power BI, pero continúa sin verse, es decir, sin conectarse entre ellas. Si vamos a la tabla o al modelo, noten que tenemos las tablas, producto y fabricante que se unen, vamos a decir así en este punto porque es un tema que vamos a ver en la clase siguiente, pero que esto me da pie como parte introductoria a esa clase de modelado. Y además tenemos la tabla dates y la tabla location. Noten que en esta vista de modelado tenemos otra interfaz que es la que nos va a permitir finalmente integrar de manera coherente todas esas tablas dentro de un único modelo. Porque si bien ya están dentro de Power BI, no se ven entre sí, no hay una coherencia entre ellas. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de relacionarlas. En este caso, vean que hay una línea que las une. En este caso, hay una línea que une ventas, en este caso sales con producto, que es esta que está acá, y además productos con fabricante. Hay mucha información acá que analizar. Primero, una flecha que va desde productos a ventas. Perdón, así. En esa dirección. Y además hay un 1 aquí y hay un asterisco acá, que significa que hay una relación de 1 a varios. Ese tipo de relación vamos a verlo en la clase siguiente. Cómo unir las tablas, es decir, cómo
unir las tablas entre productos y ventas y además entre productos y fabricantes para que exista una coherencia. Noten que si paso el cursor por encima de esa línea, me está mostrando al menos dos cosas. El campo en común que hay entre la tabla sales y la tabla productos. Es decir, que está unida entre un campo en común que es producto ID de la tabla producto, se relaciona con producto ID de la tabla sales. Entonces, todas esas cosas, todas esas técnicas que capaz que a los que vienen de un rol de TI les haga sentido porque lidian todos los días con esto, como es la cardinalidad, cómo es la estructura de un modelo de datos y todos esos conceptos básicamente de IT lo conocen. Sin embargo, a ustedes que están empezando en esto y que no tienen ese conocimiento técnico, igualmente le voy a explicar de manera más sencilla. En este punto simplemente vamos entonces a cumplir con el requerimiento que es tratar de analizar la información que hemos importado tanto a nivel de población como a nivel de ventas. Entonces, vamos a crear algunos objetos visuales que me permitan comparar las ventas por países y además por población. Para eso, el tema de visualización hasta ahora solamente lo hemos visto a nivel de introductorio, vamos a verlo más profundo. Por ejemplo, qué datos o qué objetos visuales utilizar en qué momento. En este caso simplemente vamos a usar un objeto visual, un tipo, ejemplo, gráfico de columna de barras apiladas, toda vez que vamos a analizar una dimensión, que en este caso es países. Entonces noten que tenemos países, lo tenemos en locación. Y además las ventas las tenemos en sales. No hay nada que las una. Vamos a ver qué pasa. Tenemos países en la tabla Señor, sí, ahí Power BI hizo esa relación de forma automática, ¿no? sí, La de producto ID. sí. Pero hay otras que decidió no hacerlas, aunque tengan el mismo nombre. Sí, correcto. Porque él lo que controla son varias cosas. Entre ellas, primero, que las columnas tengan el mismo nombre. Segundo, que la relación sea un tipo de relación que acepte Power BI, ya sea de 1 a varios, de varios a 1, de 1 a 1, etcétera. Que por supuesto los valores coincidan. Si eso no se cumple, entonces él no la hace. En principio, aun cuando tiene esa funcionalidad Power BI, siempre debemos revisar esa relación que él hace de forma automática, porque no siempre la hace de forma correcta. Entonces, en este punto... ¿Se te corta? ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, sí. Entonces decía, siempre hay que realizar las relaciones. En este caso lo hice correctamente porque noten que en principio hay una relación entre ventas y productos usando el campo en común producto ID y además productos con fabricante con manufacturer ID. Sin embargo, con locación no la hizo, aun cuando tenemos el campo, en este caso en común, código postal, zip y zip. Tenemos dos campos en común que en este caso podría ser el campo en común. Sin embargo, ya vamos a ver qué pasa. Ojo, esto simplemente es a nivel introductorio. No quiero meterme en profundidad porque lo vamos a ver muy bien detallado en la próxima clase. Entonces, vamos a hacer lo siguiente para cumplir con el requerimiento. Vamos a ver las ventas por países. Seleccionamos la tabla ventas. En este caso, el revenue, que son los ingresos. Lo añadimos a mi gráfico de columnas, en este caso de barras apiladas. Y ahora añadimos desde la tabla de location los países. Country al eje Y. Y noten que tenemos acá un comportamiento muy raro. Para cada país, el revenue o los ingresos es igual, 321 mil millones.
también para Francia, 321.000 millones, también para Alemania, México y Estados Unidos. Eso no es normal, es decir, que todos los países tengan la misma venta. Y eso ocurre precisamente porque no hay una integración, no hay una unión, no hay una relación entre la tabla de locación y la tabla de sales. Entonces debemos buscar un campo en común que una esas tablas. En este caso puede ser código postal, que es zip. ¿Cómo lo hago? Simplemente arrastrando y dejando caer encima de la tabla location el código postal. Pero ahora me está diciendo que la relación tiene una cardinalidad de muchos a muchos. Esto, vuelvo e insisto, no lo voy a ver ahora. Simplemente vamos a guardar esta opción y vamos a ver cuál es ahora el impacto que tiene. Noten que ahora, aun cuando la relación es de muchos a muchos, que es una cardinalidad que no es muy bien vista, vamos a decir así, en Power BI, se podría usar. Y noten que ahora, en efecto, me está dando el número por países de ventas. Entonces, noten esa importancia que tiene realizar una correcta relación entre las tablas dentro de Power BI. En principio me da una coherencia que antes no la tenía. Ahora, si bien esa coherencia en este punto está cuestionada porque ya tengo un warning aquí, ¿no? Esta relación tiene una cardinalidad de muchos a muchos. Esto solo se puede usar si se espera que ninguna columna zip. Bueno, ahí empieza a hablar un poco más técnico, que en principio lo vamos a obviar en esta clase. ¿Ah? Simplemente les voy a decir que en efecto es de muchos a muchos porque siempre la relación entre una tabla, en este caso de dimensión como es producto, y una tabla de hechos, y aquí ya vamos a ver el concepto que vamos a ver en la siguiente clase, siempre es de uno a varios. Es decir, un elemento de la tabla productos debe coincidir o tiene o presenta varios elementos de la tabla sales, o lo que es lo mismo, un producto puede tener muchas ventas, porque en efecto yo puedo vender un producto en el día o en el mes varias veces. Entonces yo puedo tener muchas transacciones de ese producto. Entonces, eso es lo que quiere decir básicamente esta relación de uno a varios, que un elemento de la tabla productos se puede relacionar con varios elementos de la tabla sales, de uno a muchos o de uno a varios. Lo mismo debería ser con location. Una ciudad o un país debería poder tener varias ventas. Un elemento de la tabla location, un único elemento, se relaciona con muchos elementos de la tabla sales. Pero acá no es así. Acá es de muchos a muchos, porque no hay un valor único en la tabla location. ¿Por qué sé que no es un valor único? Primero, si vamos a la tabla, a la vista de tabla, y voy y selecciono la tabla location, noten que el código postal es la columna que estoy usando para relacionar ambas tablas. Si selecciono columna, sí, tengo 99.000 filas y de ellas 77.000 son distintas. ¿Qué significa? Que no hay valores únicos, se repiten. Y eso es correcto porque en realidad un código postal es único a nivel de país, pero no a nivel mundial. Lo que significa es que yo puedo tener un mismo código postal en diferentes países. Por lo tanto, para lograr un valor único en esta tabla, debería de hacer una concatenación entre código postal y país, de forma tal de tener acá una única columna que me diga country zip, por ejemplo, country zip, y que diga el código postal 1100 concatenado con México. Y ahí se podría tener un valor único a nivel de esta tabla de locaciones. Con eso lograría que relacionar un valor único de la tabla location con muchos valores de la tabla sales. Vamos a hacerlo. Entonces, ya vimos cómo concatenar una columna o dos columnas en Power Query. En Power BI también, dentro de Power BI también se puede hacer usando DAX, que también lo vamos a ver en las clases de DAX. En este punto solamente quiero que creen una nueva columna. Noten que di clic
aquí en nueva columna, se me añade una barra de datos, perdón, una barra de fórmula, y vamos a ponerle en esta ocasión el nombre de country zip. Y vamos a decirle que vamos a concatenar la columna zip. Escribo la letra C, ZI, doy enter y la voy a usar con el ampersand. El ampersand va a ser ese operador de concatenación. ¿Con qué lo voy a concatenar? Con una coma. Estoy diciendo, concaténame esta columna usando estos operadores con la columna country. Noten que ahora me ha agregado una nueva columna, fila a fila, que me está uniendo esta columna de country zip de código postal con esta columna de country. La sintaxis es la siguiente. Selecciono la columna country, la columna zips, uso estos concatenadores, ampersand, doble comilla, coma, ampersand y después agrego la columna country. Si todo está bien, ahora selecciono la columna que acabo de crear, country zip, y noten que ahora tenemos 99.618 filas y todas son distintas. Por lo tanto, tengo un valor único a nivel de esa tabla. Tengo un valor de columna único. Junior, perdón, pero no te seguí como le hiciste. Simplemente añade esta columna calculada a la tabla. Usa estos mismos caracteres que estoy poniendo acá. Guíate por acá. ¿Lo ves bien ahí? Lo veo, pero, o sea, la tecleaste, o sea, lo tecleaste todo o seleccionaste, porque yo cuando voy a seleccionarme se me va. O sea, ¿vos escribiste country zip o seleccionaste? No, tiene autocompletado, que si pongo la letra ZI, automáticamente le doy enter y me ayuda. Es una autoayuda que tiene para poder escribirlo, porque no es lo más óptimo escribirlo tecleándolo. Simplemente tienes la opción esta. Claro. Si no te sale, vuelve a dar, borra todo, elimina la columna, eliminar columna. Vuelve a añadir la nueva columna y empieza de cero. Country, zip, location. igual a código postal. Mira que simplemente se me agrega solo. Agrego el ampersand y después entre ambos ampersand, doble comilla, coma. Me desplazo y escribo la palabra country. Pero hay que hacer. Está. Después vamos a hacer lo mismo en la columna, en la tabla sales. También tengo zip y country name. Vamos a hacer nueva columna. Country zips. Y ahora lo mismo. Selecciono la columna zips. Se me sale el autocompletado. Doy enter. Ampersand para usar esos. Perdón, coma. Y country name.
Doy Enter, Enter, y ahora se me agrega una nueva columna. Por supuesto, acá también son valores distintos porque estoy en la tabla que tiene los eventos, las transacciones, ¿no? Se llama tabla de hechos. Ahora yo debería de poder eliminar esto porque en realidad la relación que hice estaba mal, o no es que esté mal, es que hay una relación de varios a varios. Entonces eso me manda un warning que en la vida real algunos modeladores, como por ejemplo a mí, no me gusta tener ese tipo de relaciones en mis modelos. Entonces vamos a eliminar esa relación y vamos a usar la columna country zip y country zip que son coincidentes en ambas tablas. Doy guardar y ahora noten que sí, la relación es de 1 a varios. Está correcto. De hecho, no me generó ningún warning. Si vamos ahora a la vista de modelo, perdón, de informe, igualmente está correcto la información, lo que ahora está ahora más coherente, está más limpia y es más exacta. No cambió mucho, ¿no? No debería cambiar mucho. Podemos hacer una prueba para ver si cambia mucho. Vamos a ver. En ocasiones, cuando hay un modelo muy grande, las relaciones de varios a varios puede traer problemas. Por eso es que yo nunca lo uso. Si vamos a eliminar esta relación y lo vuelvo a hacer entre código postal, vieron que cambia, ¿no? Canadá 283.604.083, aquí no cambia. Francia 17.440, aquí cambia. ¿Ven la exactitud de la relación? Estas relaciones de varios a varios no deberían usarlas nunca. México 13.848. Alemania 13.410. Es decir, está todo totalmente diferente. Por lo tanto, siempre y en todo momento vamos a hacer esa relación de uno a muchos. El global te cerraba, pero te tenía metida los zip de uno en otro. Sí, esa relación es ambigua. No, de hecho, te dice siempre eso, ¿no? Dice, esta relación tiene una cardinalidad de muchos a muchos. Eso solo debe usarse si se espera que ninguna columna zip y zip contenga valores únicos y se entienda el comportamiento significativamente diferente. Entonces, esto siempre es una buena práctica, hacer concatenación para generar una columna única a nivel de la tabla de dimensión en este caso. Lo mismo vamos a hacer ahora con la tabla población. Población es country name. Si yo hago relación con country name y country name. Bueno, antes de eso, noten que si ahora yo agrego acá población de la tabla country name para hacer esa comparación versus lo que me pide el ejercicio, ventas versus la población. Si agrego población ahora, noten que es el mismo comportamiento, se repite. Se repite porque no hay una relación dentro de Power BI que me diga que ambas tablas se relacionan entre sí, están dispersas. Entonces, acá lo que hay que hacer de nueva vuelta es añadir una relación entre población, country population, y la tabla sales. Uso country name con country name. Y acá me lo voy a decir la relación a la cantidad de muchos a muchos. De vuelta, hay que buscar una combinación de columnas que me permita realizar esa correcta concatenación. Entonces noten que aún cuando está la relación de muchos a muchos, hay que lograr en este caso, por ejemplo, puede ser que
acá solamente haya coincidencia con Canadá. Vamos a ver, población. Aquí está Alemania. Sin embargo, a ver qué tengo por acá por la tabla sales. La clave debería ser Germany. país año, ¿no? Podría ser una combinación de país año, podría ser otra combinación que no la tenemos. En todo caso, habría que buscar esa combinación como hicimos con la location para lograr que la información sea coherente. No obstante, esto es muy abre boca. Vamos a verlo con más exactitud la próxima clase, que es el viernes, ¿no? Hoy es miércoles. Bien. Está. El viernes vamos a verla, que es el tema de modelado. De hecho, ya es capaz que para ese evento ya estemos disponibles con la página web. Y les voy a indicar que accedan al modelado y ahí descarguen la presentación del modelado, el archivo de clase y el práctico, que vamos a hacer esa clase un poco más avanzada de explicación de esta parte introductoria que les di del modelado y cómo relacionar las tablas dentro de Power BI, ¿está? Bueno, chicos, con esto termino la clase de hoy. ¿Alguna duda referente no a la parte de modelado, sino a la parte que dimos ya de transformación, que es la última clase de transformación? Es decir, ya de aquí en más, todo lo que vamos a ver es básicamente cómo generar nueva información entre Power BI usando visualizaciones, usando filtros, segmentadores y cómo generar ese reporte interactivo ya así en Power BI. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Alguna recomendación? Sin pena, que es el momento. No obstante, les voy a pasar una encuesta que por favor necesito encarecidamente, por favor, que se tomen el tiempo, al menos 5 minutos, para lograr ese feedback entre el grupo y yo, de forma tal de, bueno, cómo podemos mejorar esa interacción y esas clases, ¿está? ¿De acuerdo? Bueno, gente, muchas Perfecto. gracias. Nos vemos el viernes. Nos vemos. Nos Buenas vemos. Chao, tardes. Hasta luego. Muchas gracias.